Bienvenido a este nuevo episodio de Hombre Consciente. Mi nombre es Nicolás Sáchica y soy el creador de Reprograma Tu Abundancia. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me encanta y es el cómo gestionar o cómo navegar ante tiempos difíciles. Así está el título del podcast, cómo navegar tiempos difíciles. Sin embargo, lo que vamos a estar haciendo aquí es entender cómo gestionarlos, primero, para qué suceden estos momentos en nuestra vida y ver cuál es la perspectiva que estamos teniendo para afrontar ese momento que quizá en este momento se puede estar viendo como una tormenta, una situación muy difícil que a veces no podemos entender el para qué. Y en este momento yo realmente me dispongo, yo le hablo a mi Dios, al universo, que en este momento yo soy como una antena y mientras veo el micrófono le pido que me permita expresar todo lo que quiero de la mejor manera, de la forma correcta, para que tú que estás escuchando esto puedas tener como ese desbloqueo de perspectiva o esa energía que necesitas para poder moverte de algo que estés pasando o desarrollar las herramientas para pasarlo mejor, ¿sí? Entonces, para empezar, yo por lo general trato de no mezclar tanto mi propia historia con las herramientas que quiero dar o con los temas que quiero mencionar. Sin embargo, para que tú puedas ver que algo de lo que yo estoy mencionando es cierto y que permite gestionar cosas en momentos difíciles, pues yo tengo que explicarte un contexto para que tú veas que soy un humano exactamente igual que tú y que también paso por situaciones y que aprendo de esas experiencias. Entonces, la primera invitación es a que si tú estás escuchando esto, quiero que te hagas consciente de cuáles son esas situaciones que en este momento a ti te generan esa sensación de tormenta, de que algo está estancado, de que no está fluyendo, algo que te está lastimando mucho, una persona que está o no está en tu vida y eso te genera cierta ansiedad. Yo estoy dando temas al azar, pero seguramente esto va conectando con lo que sea que tú necesitas. Entonces, el punto acá es conecta con ese dolor, conecta con lo que sea que te hace sentir incómodo o inconforme en este momento y vamos a irlo enfrentando poco a poco, ¿listo? Entonces, tú has estado viendo una situación de una forma muy vulnerable porque te has venido quizá automáticamente posicionando en forma de víctima, de victimismo, y eso hace que no podamos ver la situación como observador. Es decir, como si tú te salieras y empezaras a ver como un partido de ajedrez o algún juego de mesa, que tú lo miras desde arriba, tú estás viendo la mesa y ves qué ficha mover o cómo hacer algún movimiento que sea estratégico. Cuando estamos enfrentando una adversidad o un momento difícil, nosotros estamos en el tablero del juego y se nos olvida que nosotros mismos somos también los que movemos esa ficha, o sea, nosotros, ¿sí? Cuando tú tienes la capacidad de parar un momento, pensar en lo que te está pasando y en vez de solo estar con ese autodiálogo de ¿por qué me pasa esto? Es que está difícil, es que solo a mí, es que siempre a mí, es que el dinero, es que un montón de cosas. Y tienes la capacidad de salirte y decir, bueno, más bien, ¿cuáles son las fichas que se han venido moviendo, que me han tenido a mí en este juego, que quizás en este momento yo siento que no está a mi favor, pero que al contrario podría estar mostrándome muchas cosas y yo no las estoy logrando ver de la forma en la que estoy pensando en este momento, ¿sí? Cuando tú te sales de ese papel, tienes eso a tu favor y es que ahora puedes empezar a cuestionarte lo que te está trayendo esa situación. Ahora, quiero que pienses si algo de lo que estás viviendo en este momento no tiene que ver con algo que tú pediste hace tiempo. O sea, por ejemplo, si yo pido cierta cantidad de dinero y veo que ahora estoy cerca de lograrlo o que lo estoy logrando, pero también estoy viendo que eso mismo me ha metido en otras situaciones, pero que son situaciones pues bueno, antes no estaba generando ese dinero, entonces ahora que lo estoy enfrentando me doy cuenta que no es solo recibir esa cantidad de dinero, sino otro tipo de cosas que tengo que tener en cuenta. Pues quiero que pienses si esas adversidades que estás enfrentando en este momento no son manifestación de algo que tú hayas venido queriendo antes. Y quiero que pienses también ahora qué tan específico fuiste en el momento en que pediste algo, porque eso también influye mucho. Hace unos años yo pedí mucho, me visualizaba bastante, siempre que iba al gimnasio me hacía un ejercicio de visualización para empezar. Y en esa visualización yo veía a un Nicolás con un cuerpo más definido y con más músculo y más confianza en sí mismo. Y siempre lo veía en una playa como muy
muy sensual y todo el cuento. Y vamos a ver que un año después, un año y medio después, efectivamente estaba yo en esa, muy parecido a eso que estaba visualizando, pero como no fui tan específico con lo que quería, el universo me lo dio con lo que yo estaba emulsionando de mis pensamientos. Y me lo dio de una forma totalmente diferente a lo que yo esperaba. Yo estaba pidiendo algo en un resort con cierta cantidad de dinero, con ciertos lujos. Y donde terminé fue viviendo una aventura de casi 6 meses en hostales, conociendo un montón de gente, viajando casi como mochilero, teniendo un montón de experiencias que jamás en mi vida pensé vivir. Pero cuando llegué a ese momento en la playa, que se los juro que lo pude sentir, como que me entró una realización en ese momento donde yo decía, wow, yo pedí esto, yo me vi a mí mismo haciendo esto, pero claro, no fui tan específico, entonces el universo hizo lo que le pedí, Dios lo hizo, pero no fui tan específico. Entonces, hazte consciente de eso y también date cuenta que mucho de lo que tú has pedido, o sea, yo siento que se hagan amigos de esta frase. Y la frase es, todo aquello que no vibre en la misma sintonía de tu futuro se va a empezar a desmoronar. Y eso es vital, es crucial que te lo memorices, que se vuelva un mantra, porque así es. O sea, si yo estoy pidiendo tener la mentalidad de un millonario y eventualmente gestionar o tener $1 millón, pues yo no puedo pretender que mi realidad actual, que es del nivel de vida de una persona de menos de $1.000, por ejemplo, pues se siga viendo exactamente igual cuando ya tengo $1 millón. Y esto no es clasista o materialista, yo estoy hablando es a nivel de conciencia, a nivel de cómo tú ves la realidad, de qué inversiones tienes que hacer, de cómo tú gestionarías ese dinero y esas relaciones. Y es un ambiente y una realidad totalmente diferente a la que tienes en este momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona, hace unos años yo soñaba con el jet y decía, yo voy a tener un jet y esa es mi meta y es uno de mis sueños y sé que lo va a lograr. Y hoy en día no se ha desaparecido ese sueño, pero también entiendo que un jet requiere un montón de cosas que en este momento yo no tendría la capacidad para sostener. Entonces, sé que desde este nivel de soltura, de soltar, ok, yo entiendo en este momento que no lo necesito, sé que lo quiero y que en algún punto llegará, pero ya no se vuelve mi prioridad, pero es también porque me doy cuenta que mi realidad actual no podría sostener eso, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a pensar qué cosas yo he venido pidiendo, que quizás mi realidad actual me está llevando a esas cosas que yo he querido, pero como se empiezan a derrumbar otras cosas, yo asumo o siento que las cosas no están fluyendo como son, que estoy entrando en una crisis, cuando realmente lo que está pasando es que tu realidad actual se está rompiendo para poder darle entrada a esa realidad que has venido queriendo crear. Y esto es muy importante, necesito que estés atento, o sea, realmente escucha lo que te estoy diciendo porque es importante. Y es eso, es como cuando tú vas al gimnasio que te dicen tienes que llegar al fallo hasta el momento en que tu músculo ya no puede dar la última repetición y aún así forzarlo. No lo estás lastimando, tú lo estás forzando porque sabes del crecimiento que es capaz de tener ese músculo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el músculo se rompe, empieza a entrar en ese periodo de crecimiento y eso es lo que hace que eventualmente tú tengas más músculo. Lo mismo pasa con la realidad, lo mismo pasa con la vida. Cuando tú has venido esforzándote en muchas cosas y has venido fluyendo y has venido haciendo las cosas bien y muchas cosas seguidas, quizás no va a pasar que mañana vas a tener el jet, que mañana vas a tener el barco, el yate, pero eventualmente van a pasar una serie de circunstancias que van a ir rompiendo tu realidad hasta que eventualmente eso que has querido, si es lo que realmente quieres, llegará, ¿sí? Entonces, ahí es donde tú empiezas a ver esa crisis o esa adversidad que estás pasando en este momento como algo diferente. Empiezas a verle el lado bueno y te empiezas a sentir mejor. Ahora, hay un libro muy interesante que me estoy leyendo en este momento, se llama Las ventajas de las adversidades, lo estoy leyendo en portugués y es de Paul Schultz y Eric Weihenmayer, no sé realmente cómo pronunciar bien el apellido, pero es un libro que me ha abierto mucho la conciencia. Eric, él quedó ciego como a los 12 años y él empieza a contar cómo fue para él primero tener que aceptar la idea de quedarse ciego, que por muchos años no lo hizo hasta que empezó a quedarse ciego y como que estaba en este proceso de estar enojado, de no permitirse creer que la realidad, y es que iba a estar ciego,
Y por muchos años como que enfrentó el sentirse incómodo con eso, enfrentó estar deprimido, enfrentó no querer hacer amigos y como que estaba en este mood de víctima, 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 víctima. Y no fue hasta que un día casi se accidenta, o creo que se accidentó, no, ya no recuerdo, no estoy seguro, pero que en ese momento sintió tanto temor que él dijo, yo no puedo seguir así, yo necesito encontrar las herramientas porque si mi vida va a ser así, pues tengo dos opciones, o la puedo vivir así llorando y quejándome y en la crisis por algo que ya es una realidad y es la ceguera, o busco la forma de tener otras herramientas y tener otros ojos con mis manos, con mi lengua, con mis oídos y evoluciono. Y vamos a ver que el man se volvió un escalador, literalmente ha subido picos, el Everest, o sea, el man ha hecho excursiones a muchas montañas donde escala a nivel vertical, o sea, no es alguien que lo está llevando, él escala solo con su cuerda, con su equipo, y eso es algo que es muy brutal, yo lo veía y yo decía, sí, yo con ojos y piernas y que soy una persona atlética y todo eso, la escalada es algo que me ha llamado la atención, pero no lo he afrontado, no lo he hecho. Pues ahora imagínate una persona ciega. Entonces yo decía, sí, y es real. Y vamos a ver que ustedes ven la mayoría de los líderes, por no decir que todos, pues todos tienen una historia donde te dicen, ah, yo era esta persona que pasó por esto y que por mucho tiempo enfrentó esto y hasta que no hice esto, pero siempre tuve la conciencia. ¿Qué tienen en común todas esas personas? Que siempre creyeron en ellos mismos, que siempre tuvieron esa chispa dentro que sabía, esa chispa que les decía, yo sé que voy a hacer, yo sé que soy millonario, yo sé que voy a ser grande, yo sé que lo va a lograr. Y te aseguro que esa persona también en sus momentos más difíciles, cuando sentía que perdía la motivación, era ese mismo ser interno el que no los dejaba perder la chispa. ¿Sí? Entonces, creo que aquí quiero compartirte unas preguntas que creo no sé que van a ser útiles si te estás sintiendo en una posición así y que espero que hasta este punto ya hayas recibido cierta luz en tu momento presente. Yo recuerdo que en mis libretas, porque yo escribo mucho, literalmente tengo diarios como de hace 4 o 5 años cuando empecé a escribir metas, proyectos que tenía. Si escuchan las hojas, los estoy aquí viendo porque me conecta tocarlo y verlo en este momento mientras hablo con ustedes. Y me hacía preguntas como, por ejemplo, bueno, ¿cuál es mi yo ideal o cómo me gustaría que fuera? Y son preguntas que me hacían en momentos donde me sentía muy perdido. O sea, esto no es, me siento aquí conectadísimo, brillando y emocionado. No. En los momentos en los que más me he sentido en la oscuridad, en tormentas, pues creo que siempre reconocí eso de que, bueno, listo, pues desde el deprimirme y todo eso no voy a hacer nada, entonces más bien, ¿cómo lo puedo pasar? Y me preguntaba como, bueno, ¿cuál es mi yo ideal o cómo me gustaría que fuera ese Nicolás? Y trataba de esforzarme a entender cuál es ese, como cómo pensaba ese Nicolás. Luego me preguntaba, bueno, ¿a qué personaje histórico o famoso admiro y cómo es esa persona? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es frente a las demás personas? Luego, cuando ya lo tenía en mi cabeza, decía, bueno, ahora a quién conozco en mi vida que sea como ese personaje o que me produzca esa sensación de admiración. Y pensaba unos minutos y boom, aparecía la imagen de una o dos personas que de pronto tenían como el liderazgo o la motivación o el cuerpo o alguna característica que me hacía pensar en ese personaje histórico famoso. Yo, por ejemplo, pensaba de personaje histórico, pensaba en Abraham Lincoln, que si ustedes no saben la historia de él, yo tampoco me la sé aquí así, o sea, completa, pero sí recuerdo de un libro que leí que él, para llegar a la presidencia, intentó escalar, 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 y le decían que no, y no, y no. Le cerraron 1000 puertas, y vamos a ver que eventualmente lo logró y fue uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Y la forma de pensar, yo creo que va a estar hablando mucho de él porque yo me siento muy identificado con Abraham Lincoln. El caso es que luego pensaba en, bueno, qué personas me producen esa misma sensación y pensaba en muchos de mis mentores. Luego me preguntaba como, bueno, ahora, ¿qué necesito yo para pensar como ellos? Porque, y ponme atención porque necesito que te memorices esto. Nada me diferencia a mí de ti. Nada me diferencia a mí de mis mentores. Quizá lo único que los diferencia es el conjunto de información que tienen en su mente y las herramientas que tienen para aplicarlas, pero eso es algo que yo también puedo adquirir. Y es cierto. Si ustedes piensan, por ejemplo, en Steve Jobs, el man era un humano 100% como tú y yo,
¿Qué fue lo que generó el éxito de él? Pues el conjunto de herramientas y de mental y de cosas en su mente que tenía, que él encontró la forma de conectar todo eso para construir cosas. Y bueno, ya sabemos lo que es hoy en día Apple. Pero era un humano, es un humano, y todo lo que sea humanamente posible es posible para ti. Entonces yo me preguntaba, ¿qué necesito para poder pensar como esas personas? Cuando tú utilizas esa energía, en vez de quejarte de todo eso, para preguntarte este tipo de cosas, tú estás abriendo un campo cuántico de manifestación. ¿Por qué? Porque le estás diciendo adiós al universo como, yo ya no me estoy quejando. Yo ya estoy agradeciendo, pero agradeciendo de verdad, o sea, valorando la situación que estoy teniendo. Y cuando tú valoras todo lo que tengas en la situación que estés viviendo, sea que estás en una quiebra, sea que tienes una enfermedad, sea que está pasando algo con tu relación, y aún así tú valoras esa situación porque logras ver que te está mostrando algo, te lo aseguro que eventualmente pasa algo que te saca de esa situación o que evoluciona, o simplemente como ya tú lo aprendiste a valorar, pues ya eso no tiene control sobre ti ni sobre tus emociones, porque ya tú entiendes que estás bien, que si fuera algo que realmente está poniendo en peligro tu vida en este momento, ya hubiera pasado eso, no sé, la muerte, alguna cosa así, ¿sí me entiendes? Pero en este momento estás bien, en este momento tienes todo lo que necesitas para poder existir. Puede que sea difícil, puede que sea retador, pero estás bien, estás vivo, estás viva. Si estás escuchando esto es porque estás vivo y estás viva. Entonces, cuando tú ya te haces agradecido de esa situación y la valoras, entonces tú empiezas a ver todo de una forma diferente, de una perspectiva de potencializar esa situación. Entonces, ¿qué necesito yo para pensar como esas personas que me generan como esa sensación de admiración? Luego entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo sería yo si fuera como ellos? Si yo tuviera en este momento, o sea, si Abraham Lincoln se metiera en este momento en mi cuerpo, ¿cómo sería yo? ¿Qué haría ese man? ¿Cómo ese man volvería a llegar a la presidencia si estuviera en el contexto en el que estoy yo hoy en día, por ejemplo? Preguntas así locas me hacía. Y ya luego si pensaba más específicamente, atento a lo que estoy diciendo, si ese personaje se metiera en mi cuerpo ahora mismo, ¿cómo él solucionaría o enfrentaría eso que estoy enfrentando en este momento? ¿Qué ideas se le ocurrirían o qué le diría él a esa persona o a esa situación? Y cuando tú haces esto, es como si le permitieras a esa parte de la mente universal que tomara el control de tu mente por un segundo desde esa perspectiva y te empieza a mostrar. Tu mente literalmente, seguramente en este momento tu mente te está diciendo como, bueno, listo, eso que estás visualizando, que solo tú sabes, que solo tú estás pensando mientras escuchas el podcast, quizá ya estás viendo en este momento otra perspectiva o sintiendo algo diferente, porque yo lo estoy sintiendo. Y si yo lo siento es porque sé que allá afuera hay alguien conectando con lo que estoy diciendo. Y agradezco mucho tu tiempo y tu energía de llegar hasta acá y de permitirte realmente hacer el proceso en tu mente. Entonces, otra cosa que hacía similar a este ejercicio era, bueno, ¿cuáles son las 5 personas que a mí me hacen sentir este sentimiento, esa sensación de admiración o de berraquera o de personas que yo considero muy exitosas y que admiro? Y sentémoslas a todos en mi mesa. Yo me acuerdo que yo pensaba al principio que estaba loco cuando hacía esto, pero luego dije, no, 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 tiene sentido porque es aportarme a mí mismo. Entonces yo decía, ¿cómo sería si esas 5 personas estuvieran, ¿saben esta película de Inside Out, de las emociones de Disney con los muñequitos que controlan a Riley y todo eso? Yo me imaginaba que esas 5 personas se metían a mi cabeza y estaban así como en un centro de control y yo les preguntaba o les ponía la situación es esta. Ahora, ¿cómo esas 5 personas debatirían entre cómo solucionar esa situación que está pasando? Y era muy loco, era muy chistoso y muy loco porque literalmente yo tenía pensamientos en mi cabeza como si mi coach María José tomara el control y la escuchaba en mi mente diciendo, pues Nico, hay que resolverlo de esta forma, ta, ta, ta. O luego en esa época yo seguía mucho a alguien llamado Yados y él desde su agresividad, pero es inteligencia del man, decía, pues a ver, tío, tienes que resolver y enfrentar. Y eso era lo que pasaba en mi mente. Entonces era algo muy loco, que en su momento lo consideraba loco, pero ahora lo considero estratégico. Pero fue algo muy útil para enfrentar muchas decisiones y, bueno, no enfrentarlas, para tener como esa perspectiva desde mentes que tienen una información y una conciencia diferente a la mía, ¿sí? Entonces,
Lo que quiero con este podcast con este episodio de este podcast, es que ojalá hayas conectado al nivel que yo lo hice para que entiendas y sientas la tranquilidad y la claridad en este momento que me estás escuchando, para que te des cuenta que lo que sea que estés viviendo en este momento es seguramente lo mejor que te puede pasar, porque te aseguro que está construyendo algo a ti, en ti que está generando algo poderoso que quizás ahorita todavía no puedes ver, pero te lo aseguro que ahí está. Y esta es una invitación a que estés tranquilo, a que no pierdas la motivación, a que todo esto solo te dice a ti, vamos a ver este man, esta vieja, qué tan capaces son realmente de mantener su disciplina, de mantenerse enfocados, de que aunque a veces uno como que se desvía del camino, al final siempre vuelves porque tú sabes que tu camino es lo que quieres y sabes de que eres capaz, sabes lo que mereces, sabes que deseas. Entonces, espero que no pierdas ese camino, que siempre esté esa llama dentro de ti muy, muy viva. Y gracias por haber escuchado este episodio. No olvides seguirme en mis redes sociales, Instagram @Nicolás Sáchica, y estar pendiente para el próximo audio. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.